Hola, ¿cómo están todos? Sean muy bienvenidos. Ya hay más de 60 participantes que están conectados. Y bueno, quiero darles la más cordial bienvenida a muchas personas que están de varias partes de Chile. Hemos visto ahí ya en el chat, tenemos personas de Coyhaique, vi por ahí, Ovalle, personas de todo Chile. Así que muy contento de poder darles la bienvenida a este webinar que quisimos hacer, en este caso para hablar de un tema tan importante como son las pensiones, un tema que ha estado en el debate público, un tema que ha estado candente también en lo que ha sido en los últimos años por todo lo que hemos vivido en nuestro país, y hay mucha preocupación también respecto al futuro. Por lo tanto, agradecemos enormemente a la Asociación de AFP que nos dio la posibilidad de poder darse un tiempo y poder compartir con nuestra comunidad, con nuestros clientes y con todas las personas que nos siguen en YouTube. Así que muy contentos de tener en esta oportunidad a Alejandra Cox, que es la presidenta de la Asociación de AFP, con una larga trayectoria académica y en muchos aspectos relacionados al mundo laboral, al mundo de las pensiones. Ella es PhD de la Universidad de Chicago, ingeniera comercial y economista de la Universidad Católica, y hoy día nos acompaña para darnos una presentación respecto al rol que juega las AFP en el sistema de pensiones, y además de eso también aclarar varias preguntas que nos han hecho por redes sociales y varias cosas que están ahí siempre dando vuelta en el contexto actual. Muchas gracias por poder participar con nosotros, Alejandra. Muy bienvenida. Muchas gracias, Sergio. Me da mucho entusiasmo estar en pantalla con gente joven y participar en este programa. Muchas gracias. Y claro, básicamente lo que nosotros creemos hoy en día es que todos estos temas que a veces se hablan en la prensa, en debates fome, en debates en universidades también, hay que abrirlo a un público que hoy día visita otros medios. Por ejemplo, nuestro canal de YouTube, que tenemos ya más de 12.000 personas en esta comunidad. Por lo tanto, es rico poder compartir estos temas que a veces son complejos, que no son del todo fáciles de digerir, tratar de poder explicarlo. Ahí está nuestro compromiso con la educación financiera, pilar importante de lo que hace Rubix. También nuestra preocupación por el futuro de las pensiones, por el futuro de las finanzas de nuestros clientes y de la comunidad. Y también, por supuesto, para poder debatir y contribuir a lo que ha sido en el último tiempo el sistema de pensiones y los cambios que pueden venir de cara al futuro. Esta presentación tenemos planificado que dure unos 20 minutos y después de eso vamos a conversar y poder hablar en extenso de muchas preguntas que nos han hecho en este último tiempo en las diferentes redes sociales. Podemos comenzar, Alejandra, puedes compartir desde ya la presentación y de esa manera comenzamos por la presentación primero y luego seguimos con las preguntas. Ya tenemos muchos conectados, ahí está Emilio, Luis, Enrique, Edgardo, Arnaldo, Marcelo, Carlos. La verdad que hay mucha gente conectada, más de 70 personas, y insistirles siempre a todos que esta presentación la vamos a subir en nuestro canal de YouTube de todas formas para que después puedan verla con mayor detalle, con mayor tranquilidad. Todo tuyo el micrófono, Alejandra. Ok, bueno, parto por decir que las administradoras de fondos de pensiones son parte de un sistema amplio encargado de la seguridad social, la cual provee prestaciones frente a contingencias como vejez, enfermedad, desempleo, invalidez o muerte de la persona que sustenta a la familia. ¿Cómo se organizan estas prestaciones? El sistema de seguridad social, y aquí estoy citando la OIT, permite un amplio abanico de opciones para organizar el sistema, combinando prestaciones contributivas y no contributivas. Cuando decimos contributivas es que los trabajadores aportan desde su salario, y cuando no son no contributivas es cuando el Estado aporta desde los ingresos generales. Pueden haber regímenes generales que se aplican a toda la población, profesionales, seguros obligatorios o voluntarios y participación pública y privada. Todas estas opciones existen y están dentro de los convenios internacionales de seguridad social. En términos de las pensiones en particular, las contribuciones obligatorias son el centro del financiamiento y hay dos tipos de contribuciones o dos tipos de beneficios, digamos. Beneficios definidos, que yo llamaré BD en el resto de la presentación. Estos prometen beneficios, a veces acumulando fondos, como en el caso de Holanda, y a veces pagando directamente desde los trabajadores hacia los pensionados, como en el caso de Argentina o Italia. En esos casos se habla de sistemas de reparto.
y están las contribuciones definidas, los beneficios de contribución definida, CD, que no prometen beneficios y que destinan las contribuciones al ahorro, y los beneficios son función del ahorro y la rentabilidad. Chile fue el primer país que cambió su sistema desde BD a CD, y hoy al menos 11 países de la OCDE tienen programas CD administrados por privados. La reforma de 1981 llegó cuando teníamos un sistema de pensiones de beneficio definido, BD, con más de 30 cajas de previsión. Había literalmente miles de leyes que regulaban las pensiones. Entre 1938 y 58, el 55% de las leyes aprobadas tenía que ver con pensiones. Hacia el año 80, las contribuciones fluctuaban entre el 25 y el 50% del salario base, y los beneficios eran función de los últimos salarios y del número de aportes. Pero el que no llegaba a 15 o 20 o a veces 25 años de contribuciones, como dependiendo de la caja, no recibía pensión. Este sistema tenía un sesgo hacia los empleados profesionales de carrera y no ayudaba a los que cambiaban de empleo. 50% no calificaba para pensión por no tener el mínimo de aportes o de años requeridos. Chile sufrió de desequilibrios macro por muchos años y tuvo alta inflación. En los años 50 y 60, la inflación era del orden del 10% por mes y en los 70 era del 35% por mes. Si las pensiones no se ajustaban rápidamente, perdían su valor real, y ese fue un gran problema para los pensionados, especialmente en los años 70. Además, las cajas empezaron a tener problemas de caja, valga la redundancia. Dentro de un esfuerzo amplio que ordenó el gasto público y puso fin a la inflación, se optó por un sistema único para obreros y empleados al igual. Uno que evitaba tratos especiales, donde todos aportaban y los aportes se convertían en pensión, y donde las pensiones no podían superar a los aportes. Las personas podían cambiar de empleo sin perder derecho a pensión, etcétera, etcétera. En otras palabras, los aportes se ahorraban y se convertían en pensión, y esto es lo que se llama un sistema CD, de contribución definida. La administración se delegó a instituciones privadas bajo estricta regulación y supervisión del Estado, y ahí nacen las AFP. Recaudan, mantienen cuentas para cada afiliado, reportan, invierten los fondos y pagan los beneficios. Con esto se crea en ese momento un sistema mixto, donde en la base hay beneficios del Estado, yo lo llamaría un BD acotado, que al inicio del sistema consistía en una pensión garantizada para las personas que alcanzaran 20 años de contribuciones. Lo más importante eran los aportes obligatorios, que hasta el día de hoy son 10% a la cuenta de ahorro para pensión de vejez y sobrevivencia, una comisión de administración y un monto para financiar una prima de seguro de invalidez y sobrevivencia. Sobre esto había aportes voluntarios con incentivos tributarios. La participación de los trabajadores en este sistema fue inicialmente voluntaria para los independientes. Esto significaba que quedaban fuera dentistas, contadores y otros profesionales, así como aquellos que trabajaban en el sector informal, en su mayoría personas empleadas en microempresas, vendedores ambulantes, etc. Cuando se lanzó la reforma en 1981, solo el 50% de la fuerza laboral estaba cubierta por el nuevo régimen. Y lo mismo era el caso para el antiguo régimen, pero valga el punto aquí. Debo agregar que en la década del 80, cuando el sistema empezaba, no entendíamos la importancia de la rotación en el mercado laboral. Hoy sabemos que una persona entra a trabajar al sector formal, el empleador ingresa las contribuciones, y cuando cambia de trabajo a un trabajo independiente, deja de contribuir. Eso implica que cerca de la totalidad de la fuerza laboral está afiliada al sistema, pero el trabajador típico cotiza solo a la mitad del tiempo. La edad de jubilación se fijó en 65 años para los hombres y 60 para las mujeres. Se ignoró el hecho que la esperanza de vida de las mujeres era significativamente mayor, y se permitió la jubilación anticipada si los ahorros alcanzaban un
umbral. Hubo cambios al sistema de importancia. Inicialmente los administradores de fondos invertían en bonos del Estado y ya en 1985 pudieron invertir en acciones, en el 96 podían invertir en instrumentos extranjeros. A lo largo de los años, el sistema financiero nacional se desarrolló y se integró cada vez más al nivel mundial. Las pensiones autofinanciadas resultantes fueron razonables para personas con carreras estables, pero no para cotizantes con empleo inestable y bajas densidades de contribución. Ya en 2006 se hace evidente que a pesar del buen desempeño de las AFP en cuanto a rentabilidad, muchos jubilados tenían derecho a pensiones bajas. El gobierno nombró una comisión de alto nivel para proponer mejoras al sistema. Esta se llamó la Comisión Bravo. Para aumentar la densidad de cotizaciones era fundamental hacer obligatoria la cotización de trabajadores honorarios. Ha habido retraso en la implementación de esta norma y 16 años después seguimos en transición. Se asignaron fondos para aumentar el papel del gobierno en la educación financiera. Ambos ayudarían a los jóvenes a mejorar su situación, pero hacían poco por las personas que estaban a punto de pensionarse. Entonces, para dar solución inmediata a las bajas pensiones, la Comisión recomendó una expansión del beneficio financiado por el gobierno, que recordamos era en ese momento la pensión garantizada para los que habían contribuido por 20 años. Se estableció en vez una pensión básica para hombres y mujeres mayores de 65, focalizada, pero sin requisito de aportes, se llamó la PBS, y para los que tenían aportes y calificaban, se les aportaba un monto un poco menor que la PBS, inversamente proporcional a lo que tenían como pensión autofinanciada. La Comisión Presidencial también introdujo un mecanismo para reducir las comisiones de administración. Los nuevos afiliados serían asignados a la AFP que ofrecía la tarifa de administración más baja. Ahora, la economía chilena, estamos hablando de un periodo bien largo, la economía chilena despegó en la década de los 90, las AFP generaron altos retornos superiores al 8% en términos reales en promedio entre el 81 y el 2020. Y noten en este gráfico que a pesar de que ha habido periodos de crisis, como en el 2008, donde hubo bajas en el valor de los fondos, la ganancia por rentabilidad siempre se ha acumulado de forma positiva para los afiliados. Al mismo tiempo de este crecimiento fuerte en la economía chilena y este progreso que se produjo en estos 30, 40 años, la mejora en condiciones económicas condujo a una mejor salud y Chile se convirtió en el país de más rápido envejecimiento de la región. La esperanza de vida promedio ha aumentado 11 años desde el 81. Ahora, ¿cuánto ahorro es razonable si queremos establecer una pensión en un tipo de sistema como este? Para eso tenemos que saber cómo se determina la pensión. Y para hacerlo bien simple, estoy tomando una renta vitalicia y en esta fórmula pongo aquí la renta vitalicia es igual al fondo ahorrado dividido por el costo, el capital necesario por unidad de pensión, o el CNU. Se aproxima este CNU por el número de meses de vida a partir de la edad de pensión. Y noten que digo aproxima, esto no es exacto. Si un hombre de 65 vive 20 años más, su fondo ahorrado debe pagar 240 mensualidades. Esa es la simplificación. Entonces, si yo quiero una pensión de 20 UF, ¿cuánto tengo que tener acumulado para pagar 240 mensualidades? Y resuelvo esta ecuación y ahí me sale que tengo que tener 4.800 UF. Ahora, este CNU también depende de la existencia de beneficiarios, porque si este es un hombre casado que tiene una expectativa de vida de 20 años, pero después que se muera tiene una viuda, habría que agregar esos meses de pensión para la viuda, etc. Entonces ya el divisor no sería 240, sería un poco mayor. Por otra parte, este número depende también de la tasa de interés, porque si la compañía de seguros que ofrece la renta vitalicia toma estos fondos y los puede invertir, no va a necesitar 4.800 UF, va a necesitar un poco menos, porque durante el periodo de 20 años de la persona va a poder generar rentabilidad. Entonces, esta por eso es una aproximación. ¿Qué pasa? Que las tasas de reemplazo, que en este gráfico son teóricas y se obtienen proyectando el fondo acumulado con contribuciones del 10% por 40 años y lo dividimos por el salario, una vez que tú empiezas a recalcular estas tasas de reemplazo con nuevas tablas de mortalidad, con sobrevivencias más largas de las personas,
Entonces, lo que se necesita, el CNU es mayor y por lo tanto para un fondo determinado la pensión o la renta vitalicia que se obtiene es más baja. Entonces, en este gráfico lo que quiero mostrar es que si la tasa de interés es 6%, la expectativa de vida es la del 81%, en este cálculo teórico se puede conseguir una tasa de reemplazo mayor al 90%. Pero si la tasa es de 6% y la expectativa de vida es la de hoy, ya la tasa de reemplazo es un poco mayor que el 60%. Y si la tasa de interés baja, como ha ido bajando a través del tiempo, en los últimos 10 años, y la expectativa de vida es la del 81, la tasa de reemplazo es un poco menor, es entre el 50 y el 60%, y si mezclamos las dos cosas, menor tasa de interés y mayor expectativa de vida, alcanzamos una tasa de reemplazo de 40%, un poco más de 40%. Entonces, esto es lo que ha venido pasando en muchos países y la proyección de pensiones hacia el futuro es menor. ¿Qué pasa llegando al año 2015 o 2016? A pesar de los ajustes de la reforma del 2008, el tema de las pensiones siguió siendo un problema político y ya las protestas y los movimientos estudiantiles hablaban de un problema del sistema. Se decía que la provisión de servicios sociales no podía quedar en manos del sector privado y empezó el movimiento No Más AFP. Hay muchas cosas detrás de esto, lo estoy simplificando aquí. Pero lo que quiero decir es algo importante. A estas alturas los activos acumulados en las AFP habían crecido alcanzando casi el 80% del producto de Chile. Esto implicaba dos cosas. Uno, el sistema proporcionaba un apoyo y una base profunda para el mercado de capitales local. Y dos, este monto se convierte en un botín muy atractivo para los políticos. Entonces, vienen dos intentos de reforma en el 2017 y en el 2020 que no resultan. Ya en el 2015, en respuesta a las protestas, la presidenta Bachelet, que ahora cumplía su segundo periodo, convocó una nueva comisión. Me equivoqué cuando hablé delante de la comisión, de la primera comisión, dije bravo, esa fue la comisión Marcel, el mismo ministro Marcel. Así es. De hoy. Perdón. No te corregí, pero te diste cuenta. Ahora me di cuenta. Esta fue la comisión Bravo. Esta comisión estudió todo este problema y no llegó a consenso. Pero en su informe habló de 3 opciones de reforma. Introducir reformas al sistema existente, esa fue la propuesta A. Agregar un nuevo programa de beneficio definido, esa es la propuesta B, y la propuesta C fue deshacer completamente el sistema y volver al reparto. Esa propuesta C tuvo solo un voto, hubo casi un empate entre las primeras dos. A partir de este informe vino lo que se llamó la propuesta Valdés, por Rodrigo Valdés, y esta propuesta que trató de lograr consensos, finalmente no logró los votos en el Congreso, no reforma. Después viene el intento de presidente Piñera, negoció una reforma provisional que una vez más pretendía aumentar las cotizaciones, destinando parte de las cotizaciones a cuentas individuales y a otra parte a un fondo colectivo. El proyecto obtuvo la aprobación en la Cámara de Diputados, fue rechazado en el Senado. 0 reforma. Los disturbios de octubre del 2019 hundieron al país en una situación anárquica que fue superada solo gracias a un acuerdo gobierno que culmina en un proceso constituyente, del cual voy a hablar brevemente un poco después. Ahora viene el tema del COVID y los retiros. Cuando estalla la pandemia en 2020, el gobierno se apresuró a ordenar cuarentenas y asegurar vacunas para la población, pero no fue tan ágil, y habían razones estructurales para eso también, no fue tan ágil en brindar asistencia económica a las familias y los desempleados. Los políticos argumentaron que ante esta situación tendría sentido permitir retiros de fondos previsionales. A lo largo del 2020 y 2021 hubo 3 de estos retiros, luego de un intenso debate, incluso mientras el gobierno rectificaba sus políticas y entregaba un programa de asistencia generoso y masivo a los afectados por la pandemia. Ahora, la experiencia hizo ver que los fondos eran reales, sobre lo cual había un poco de duda, pero a la vez causó un daño enorme a las pensiones futuras. Se estima que los retiros reducen las pensiones futuras en 33% en promedio, con un efecto mayor en las mujeres. Los activos totales bajo administración del sistema disminuyeron en $50.000 millones.
25% de lo que había antes de los retiros. Y para el tercer retiro se notó ya el impacto de esta reducción de fondos en el costo del crédito, y el aumento del gasto en consumo se notó en aumentos de precios. Por otra parte, encuestas recientes sugieren que hoy en día el 87% de la población considera que las contribuciones son de su propiedad y deben ser depositadas en su cuenta individual. Una encuesta de diciembre del 2021 revela que sigue existiendo una percepción mayoritaria de que los fondos de pensiones pertenecen a los trabajadores, y los ciudadanos se han manifestado masivamente en contra de la noción de nacionalización de los fondos. Ahora, a principios de este año se aprueba una nueva extensión del pilar solidario, una pensión garantizada universal que es financiada por impuestos generales y que ahora cubre al 90% de la población. La pensión, la PBS y la APS estaban cubriendo el 60% hasta hace poco. Esta es una muy buena reforma y que si tuviéramos más tiempo podría yo hablar un poco más de ella, porque me gustó mucho la idea desde su inicio, pero que para las personas en particular que no recibían aporte del Estado, que están entre el 60 y el 90% de la distribución de ingresos, para las mujeres, la PGU duplicará. La mediana de las pensiones se duplicará para las mujeres. Para los hombres el aumento es un poco menor, pero también es muy significativo, del orden del 60%. Ahora, la nueva Constitución, que ya ustedes saben está en pleno funcionamiento, está tratando el tema de pensiones en la Comisión de Derechos Fundamentales, y a estas alturas ya aprobó 2 textos que han sido enviados al Pleno para su votación. Una es una norma llamada No Más AFP, que forzaría un cambio radical al sistema. Y la segunda es una norma más moderada que aumenta la presencia del Estado en la seguridad social. Por último, el programa del recién inaugurado presidente Boric promete mejorar las pensiones. No sabemos a ciencia cierta cómo se logrará esto. Se ha hablado de mesas de conversación, etcétera, pero lo dijo, era su propuesta número 1 en su programa, que terminaría con el sistema de las AFP. El programa sugiere una nueva contribución de 6 puntos, destinado en parte a transferencias, y yo querría terminar con esto y decir que efectivamente necesitamos una reforma, una que construya sobre lo que tenemos. Tenemos ahora una PGU que no se ha implementado del todo todavía. Esta evita la pobreza en la vejez estableciendo un piso universal, y sobre ella las contribuciones obligatorias y las pensiones autofinanciadas generan el total de la pensión. Hay acuerdo en aumentar la cotización a cargo del empleador, y queda por definir cómo se utilizarán esos recursos adicionales. Excelente, Alejandra. Muchas gracias por tu presentación. Una muy buena descripción de lo que ha sido la evolución del sistema de pensiones en Chile. Y han hecho varias preguntas a lo largo de tu misma presentación, varios de los participantes. Algunas se han ido respondiendo, pero hay otras preguntas que se hicieron con anterioridad y que te las quiero ir haciendo, además de la conversación que podamos generar en lo que resta de este webinar. La pregunta que todos nos hacemos: ¿cómo es nuestro sistema de pensiones en comparación a otros países, y hacia cuál modelo debemos migrar para mejorar los beneficios de los pensionados? Mira, hay un ranking que es bastante respetado en el mundo de pensiones, que es el ranking Mercer, que ya lleva años de ser publicado, y nosotros en la última evaluación estamos número 16 en cerca de 40 países que están incluidos en el ranking. Tienen 3 criterios para darle puntos o rankear a los países: suficiencia, integridad y sostenibilidad. A nosotros nos va bien en integridad y en sostenibilidad, porque lo de integridad es porque tenemos un buen sistema de regulatorio y reglas claras y buena información. Es transparente, las personas pueden ir a la página web de la Superintendencia de Pensiones y encontrar todo tipo de datos, información sobre las administradoras, sobre las pensiones, eso por el lado de integridad. Sostenibilidad, porque las pensiones autofinanciadas se financian con ahorros, entonces no tenemos un problema hacia el futuro con respecto a qué va a ir pasando. Lo que va pasando
está establecido por lo que vamos ahorrando, pero no le estamos cobrando la cuenta al Estado, excepto por el beneficio solidario. Y con eso el Estado ha sido muy cuidadoso. Yo no sé si los que están escuchando recuerdan toda la discusión de la PGU, de dónde iban a salir los recursos, el costo en términos de pesos relativo al Producto Nacional prácticamente se duplicó con la PGU. Y hubo gran cuestión de dónde iban a salir los recursos. Hemos sido cuidadosos y me imagino que lo seguiremos siendo. ¿Dónde estamos mal? O no tan bien. Para nosotros mal. En relativo al resto del mundo no tan mal, pero lo que importa es lo que piensa la gente en Chile, ¿no es verdad? Es insuficiencia. Las pensiones son bajas y más bajas de lo que la gente espera. Y la clave de eso es que nosotros tenemos una contribución de 10%, mientras el resto de los países con los que nos comparamos, en promedio, tienen una contribución del doble. Esa es como la respuesta simple. Entonces, tenemos que aumentar las contribuciones, no se puede hacer de una vez, pero tenemos que movernos en esa dirección. El otro punto que lo mencioné en la presentación y que viene desde los inicios del sistema y no le hemos dado la solución que requerimos es los bajos aportes, no de la tasa de contribución, sino que el número de aportes durante la vida activa de las personas. Y eso es algo que estaremos trabajando y estamos trabajando cada vez más. Ahora se está tratando de incorporar a los independientes, a los trabajadores de plataforma. Estamos haciendo nuevos esfuerzos, pero tenemos que trabajar mucho en eso en Chile. También en el resto del mundo se hacen esfuerzos para que los aportes voluntarios se hagan más fáciles. Hay inscripción automática en algunos países, o en empresas dentro de algunos países, cosa que las personas tengan que ir a la oficina de personal para salirse del programa en vez de tener que ir a la oficina de personal para entrar, ¿no? Entonces, ese tipo de presión bondadosa, a la larga la vamos a usar. En este momento, con la situación crítica que estamos, no sé si podemos empezar hoy en día, pero es algo que tenemos que movernos hacia en el tiempo. Y en este ranking, no sé si lo dije, nosotros estamos más o menos bien, hemos bajado en los últimos años, en parte porque... Y vamos a bajar más, seguramente. Y vamos a bajar más por los retiros, sin duda. Sí, ahí hay un tema importante que siempre se destaca, y yo quiero insistir. Tú lo mencionaste, el tema del mercado laboral. Lamentablemente, si contribuimos poco a lo largo de la vida porque el mercado laboral es débil, ahí tenemos un problema básico. Y segundo, las tasas de reemplazo no son tan diferentes a las de los países desarrollados. El problema es que nosotros somos un país de bajo ingreso. Por lo tanto, el 40% de pensión respecto al salario en Chile nos tiene muy mal parados respecto a un país desarrollado donde ese 40% le permite a una persona vivir con cierta tranquilidad en su vejez. Entonces, hay dos razones que son intrínsecas de Chile que de por sí nos lleva a construir una mala pensión. Pero bueno, eso solamente para complementar y es parte del problema en el cual estamos. Hay hartas preguntas, la verdad que yo creo que vamos a quedar súper cortos en el tiempo y yo también me voy a dejar unas preguntas al final, que voy a tratar ahí de hacer preguntas que mucha gente se hace. De hecho, por ahí vi una que es bastante típica, así que la voy a hacer. ¿Cuál es el rol del ahorro en el actual sistema de pensiones? ¿Por qué debería mantenerse? O sea, básicamente esto apunta a por qué lo que existe hoy en día, gran parte debería mantenerse y no cambiarse de forma radical, por ejemplo, a un sistema de reparto. Claro, mira, parto por decir que es extremadamente valioso el hecho que ya teníamos en nuestro país un sistema de ahorro establecido, porque en el resto del mundo están tratando de cambiarse a un sistema de ahorro con mucha dificultad. ¿Por qué? ¿Por qué se tienen que cambiar los países a un sistema de ahorro? Tiene que ver con la distribución etaria de la población. Y para decirlo en forma más simple, tiene que ver con el hecho de que por las mejoras en la medicina, etcétera, vivimos más. O sea, que llegamos a los 65 años y tenemos una esperanza de vida cada vez más alta y tenemos menos hijos. También porque, bueno, no me voy a meter en toda la teoría de por qué tenemos hijos, pero los tenemos. Entonces, ¿qué hace que nuestra población, mira, dividámosla en las personas que están en edad de pensión, que serían en Chile mujeres de 60 para arriba y hombres de 65 para arriba, personas que están en edad de trabajar, que estarían entre 25 años y la edad de pensión, y la gente joven. En Chile, el grupo de en medio hoy en día son 10 millones, más o menos, y seguirán siendo 10 millones en 10 años más, en 20 años más, en 30 años más, hasta el 2050. 10 millones. En cambio,
el grupo de personas en edad de pensión, que hoy en día es aproximadamente 3, sube a 4, en 10 años a 5, el 2050 llega a 6. Entonces, la única manera de poder, digamos, nos tenemos que preparar porque somos nosotros los que estamos envejeciendo y no vamos a tener suficiente apoyo de la generación que trabaja para generar suficientes recursos para financiar las pensiones. Entonces, tenemos que prepararnos y la manera de hacerlo es con ahorro, porque un sistema que transfiere recursos desde los que trabajan a los que están pensionados, con esta distribución etaria que se va haciendo cada vez más pesada en términos del número de personas adultas mayores, se hace demasiado costoso para los que trabajan. Entonces, es la razón que todos los países están cambiando a sistemas de ahorro. Es un problema no solamente de Chile, yo siempre lo he dicho, el problema de las pensiones es un problema a nivel global, porque precisamente estamos envejeciendo más como mundo. Y eso es difícil de solucionarlo, es imposible, y esto es matemática, los recursos tienen que salir de algún lado. Bueno, otra pregunta, y acá me voy a acoplar a esta pregunta con algo que yo tenía pensado consultarte, Alejandra, que es, ¿usted cree que eliminando las AFP se resuelve el problema? O sea, desde un día para otro las AFP dejan de existir. ¿Qué pasaría? ¿Cuál podría ser la solución? ¿Se mejoran las pensiones? Bueno, dado que ya dijimos que tenemos que ahorrar, ¿no es verdad? Es la manera de enfrentar o prepararnos hacia el futuro. Alguien tiene que administrar los ahorros, ¿no es verdad? Entonces, si no son las AFP de ahora, serían otros administradores que tendrían a lo mejor otras reglas, puede ser, pero tienen que haber administradores de fondos. Eso contesta lo más importante de tu pregunta. Digamos, yo creo que se pueden hacer muchas cosas, se puede tratar de transferir más recursos a las personas que están hoy día pensionadas. Ya se hizo un esfuerzo, como lo mencioné, con la PGU. Hacer algo más significa traer recursos que podrían estar destinados para educación, para transporte, o sea, ahí hay un tema de cuál es la prioridad. Y la pregunta inicial es, ¿se soluciona el problema eliminando a la AFP del camino? No, porque alguien tiene que manejar estos fondos de ahorro. Sí, y ahí yo tenía una pregunta relacionada a lo mismo, que se critica mucho las utilidades de la AFP. Es parte importante, central de la crítica. Y precisamente si es que eliminamos el cobro que hacen las AFP por administrar la plata, ¿sí? Pensamos en un mundo ideal en que estas administradoras, pongamos el nombre que quiera, administran gratis. ¿Cuál sería el impacto de esa administración gratis sobre las pensiones? ¿Cuánto aumentarían? Mira, si nosotros hemos hecho los cálculos, obviamente que no se puede considerar que no cobren nada porque hay que tener oficinas, digamos, para atender al personal, hay que tener sistemas para poder manejar las cuentas y tener las cuentas ordenadas, hay que tener profesionales que inviertan, etc. Entonces, se trata de eliminar las utilidades. Ahora, las empresas privadas, las utilidades son para pagar a los inversionistas, pero supongamos que las sacamos o por lo menos las dividimos y las distribuimos a las personas. Hemos hecho los cálculos y si hiciéramos eso, las pensiones aumentarían del orden de 2 puntos si es la mitad de las utilidades, 4 puntos si son todas las utilidades. Ahora, si lo comparas con el hecho de que tú, cuando manejas bien los fondos y generas buenas rentabilidades, aumentas las pensiones porque los fondos acumulados aumentan y que por cada punto de rentabilidad tu pensión aumenta del orden del 25%. Es mucho más importante usar los recursos para tener buen manejo de esos fondos. Entonces, ese es un punto. Ahora, yo creo que muchas veces se habla de las millonarias utilidades o los altos porcentajes. En los últimos años, las AFP en promedio han tenido una rentabilidad sobre patrimonio del 10%. Tuvieron rentabilidad sobre patrimonio más altas en el pasado, pero en los últimos años 10%. Y eso es bastante bajo para cualquier industria financiera. Yo comparo y lo doy en mis presentaciones, el Banco Estado en su brazo de manejo de ahorros tiene unas rentabilidades de los últimos 8 años del orden del 100%. Eso no es tampoco una cosa, no decir que están robando ni nada por el estilo. Lo que pasa es que en las actividades financieras las utilidades son altas relativas al patrimonio, porque el patrimonio relativamente es pequeño comparado con industrias como manufactura o transporte. Entonces, eso es importante, pero igual, el impacto, para mejorar pensiones necesitamos
más recursos de ahorro. Realmente no viene por destruir la industria o sacar fondos de la industria misma. Genial, genial. Otra pregunta relacionada a las mujeres, que lamentablemente cuando miramos los promedios, las pensiones de los hombres son sustancialmente superiores al de las mujeres. Por lo tanto, la pregunta es, ¿el actual sistema de pensiones discrimina a las mujeres? ¿Qué avances ha habido en la materia? Bueno, la palabra discriminación es especial, ¿no? Lo que pasa con las mujeres es que viene un tema de acumular menos fondos, porque las mujeres en promedio tienen salarios más bajos, tienen carreras más cortas en promedio. Entonces llegan a la edad de pensión con menos fondos que los hombres y se pensionan a edad más joven, a los 60, y cuando hoy en día a los 60 años van a vivir 30 años. Entonces tienen que financiar un periodo más alto, más grande. Entonces todo esto implica que parten con menos fondos, los estiran por más años y terminan con pensiones más bajas. Naturalmente son más receptoras del pilar solidario, las mujeres. Y dado esto, la única manera de equiparar las pensiones de las mujeres con las de los hombres es hacer transferencias. Y se han hecho, pequeñas, pero se han hecho. O sea, hay un bono por hijo que se deposita en las cuentas de las mujeres, traspaso de fondos en casos de divorcio, hay un traspaso de fondos que tiene que ver con el seguro, el seguro SIS, sí, hay un pequeño traspaso de fondos, pero todo esto ayuda un poco, pero no logra equiparar. Entonces, tenemos que trabajar en el mercado laboral. De hecho, la participación femenina, obviando la pandemia, porque obviamente la pandemia ha tenido un impacto muy negativo en la participación de las mujeres, pero en el tema más de largo plazo, en Chile ha venido aumentando la participación femenina de manera importante. Eso tiene que seguir y tenemos que trabajar por ver a las mujeres progresar en sus carreras y por una sociedad que es un poco más igualitaria en términos del cuidado de la familia, ¿verdad? Pero el sistema de pensiones mismo, para poder equiparar esto, tiene que hacer, la única manera es hacer transferencias. Sí, ahí quiero detenerme un segundo, porque se suele hacer mención a las pensiones en Chile asociado a la AFP. Y las AFP son una parte del sistema. El sistema como un todo es toda esta evolución que ha tenido en los últimos años. De hecho, quienes entregan pensiones también en Chile son compañías de seguro. Por lo tanto, se ha puesto el acento en las AFP, que son el gran problema, y que eliminándolas se pueden solucionar las cosas. Pero, por mi parte, y el rol que tenemos de educar a las personas, insistir en el hecho de que las AFP son parte del sistema, y ese sistema como tal lo legisla el Congreso, y que por eso existen cosas que van complementando las pensiones, como por ejemplo ahora un acuerdo político. Sin nueva constitución se llegó a un acuerdo político para la PGU. Por lo tanto, hay una mejora considerable en el sistema de pensiones por un rol que está ejerciendo el Estado más fuerte. Eso, perdón por estos minutos para detenerme en el punto, pero las AFP tienen un rol, pero son parte del sistema y el sistema es mucho más amplio que solamente las AFP. Lo menciono porque ya he visto varias preguntas que apuntan a esa responsabilidad de las AFP, que por supuesto se les critica, pero que son una parte del sistema. Voy a algunas preguntas que nos han hecho en las últimas semanas en nuestras redes sociales. Nosotros abrimos el micrófono para que nos hicieran algunas preguntas. Y una pregunta importante respecto al futuro es si cree que sobrevivirá el sistema de capitalización individual en Chile como lo conocemos hoy. Miguel Luis Ormazábal en Instagram nos preguntó eso. ¿Cuál es tu opinión al respecto con todo lo que hemos ido conociendo en las últimas semanas? Mira, no dejo de estar preocupada, soy bien franca, pero al mismo tiempo creo que la voz ciudadana se está escuchando y creo que el hecho de que las personas están dando su opinión y diciendo que les quieren mantener la propiedad sobre sus ahorros y quieren poder elegir quién se los administra. Tal vez muchos de ellos querrán una administración pública, pero muchas otras personas querrán una administración privada. El hecho de poder elegir, yo creo que tiene un valor en sí. Eso hace que tenga yo esperanza. Yo creo que es muy importante mantener el sistema de ahorro y que, como te dije antes, tienen que haber administradores para este sistema de ahorro. Y creo que es muy importante que hayan distintos tipos de administradores porque así se va modernizando el sistema, se van ganando mejores métodos y se entregan mejor servicio. Que no va a estar como está ahora, yo creo que es un hecho, porque hay mucha presión para hacer cambios, para aumentar el rol del Estado. Ahora, tenemos que tener claro que el rol del Estado en Chile
es muy importante, porque es el Estado el que decide cuánto las personas contribuyen, es el Estado el que establece las garantías, es el Estado el que regula, chequea que los distintos actores estén haciendo el trabajo que se supone que tienen que hacer. Pero la presión hoy en día es que el Estado tenga una presencia más grande frente a las personas, y tal vez vamos a ver eso en el futuro. Perfecto. Hay mucho todavía por discutir y mucho por ir analizando semana a semana con declaraciones y cosas que se van conociendo, ya sea por la Constitución y también por la instalación del gobierno. También hubo una entrevista bien interesante el fin de semana de Mario Marcel con algunas definiciones respecto a lo que espera de cara al futuro en el sistema de pensiones. Veremos si tiene apoyo en el Congreso, en definitiva. Ahora me doy permiso para hacerte una pregunta difícil, Alejandra, que siempre la he tenido, y yo creo que es bueno también compartirla con la gente que nos acompaña hoy, que es: ¿cuál sería la autocrítica que hace la Asociación de AFP respecto a lo que ha sido esta evolución y su rol en el sistema de pensiones chileno? A mí me parece que lo que ha sido más importante y lo que ha faltado en nuestra sociedad en estos 40 años de sistema es conocimiento, es educación. Ahora, no es tan fácil. Hemos tenido una especie de curso rápido con los retiros, porque la atención de las personas se concentró y tuvieron que hacer muchas preguntas. ¿Dónde pongo los fondos? ¿Qué es lo que me conviene? ¿Cuánto tengo? Es decir, todo eso requiere mucha atención y se dio ahora. Pero obviamente que han habido otros momentos en el pasado donde pudiésemos haber usado la asociación, los medios de comunicación, etcétera, y haber llegado más a los trabajadores. A través de las asociaciones gremiales y las empresas, uno puede también llegar a los trabajadores. Ahora, nosotros tenemos una gerencia de desarrollo que imparte educación, pero esto no ha sido algo largo, es de 7 años. Es decir, no hemos dado cuenta, pero es un poco muy a última hora. Entonces, yo creo que ese ha sido el tema que ha faltado más en nuestra sociedad. Sí, y de hecho también... Fíjate que hasta el día de hoy hay gente que no entiende cómo se determinan las pensiones y cree que vivimos en un sistema de beneficio definido y que las pensiones dependen del último sueldo. Por ejemplo, conceptos que no creo que nunca hayan sido parte de la realidad, pero que de alguna manera están insertos en la mente de las personas. Todo eso ha ido cambiando, pero es un poco, digamos, tendríamos que haberlo hecho con más ahínco, más temprano. Sí, de hecho, sin ir muy lejos, hasta hace poco la mayor parte de la población no sabía que tenía ahorros en las AFP y que esos ahorros permitían financiar pensiones. Eso se supo con mayor fuerza a partir de los retiros. Y bueno, también se han generado mucha desinformación en los últimos años, y ahí yo creo que también es responsabilidad de la asociación y también de la superintendencia de haber sido más fuertes a salir a desmentir con mayor rapidez muchas de esas viralización de mentiras que se generaron en los últimos años. Yo creo que ahí fue un error de dejar que hablaran, que se levantaran voces que definitivamente mintieron. Y ahí yo quiero hacerle un aporte a los que nos acompañan hoy día. Hay un link en la Superintendencia de Pensiones. En la Superintendencia de Pensiones hay toda la información que cada uno de nosotros quiera buscar respecto al sistema. Y hay un link muy interesante que es de mitos y verdades. Yo lo voy a compartir en el chat. De hecho, encuentro tan bueno este resumen de mitos y verdades que creo que voy a hacer un webinar en las próximas semanas para explicarlo un poquito más en detalle. Creo que es muy importante seguir aclarando ciertas cosas que se han ido instalando en el debate y no son ciertos y le hacen muy mal precisamente a la discusión. Así que ahí un poco una mezcla de cosas, Alejandra, respecto a lo que también es parte del debate. Así que también por parte nuestra es súper importante también poder hablar con la verdad y tratar de transmitir esta información. Una pregunta que también es parte de los mitos y verdades, que es muy recurrente. ¿Las pérdidas volverán a pasar a las AFP o seguirán siendo con cargo a los cotizantes? Francisco Palma. Mira, un sistema de ahorro donde se invierten los fondos no entrega garantías en términos de que si el fondo aumenta de valor o baja de valor. Son las personas los que asumen ese riesgo. Y como lo mostré en una gráfica durante mi presentación, los fondos se invierten con una visión de largo plazo y en el largo plazo han rendido
con creces. Una cosa que quiero decir con respecto a las pérdidas. Este tipo de inversión, cuando hay una disminución del valor cuota o una pérdida, es en los libros, es en los registros. El único instancia donde esa pérdida se hace real para una persona, para un afiliado, es cuando vende eso, o cuando se cambia de fondo, o cuando hace algo con respecto a ese recurso. Pero normalmente esas pérdidas se recuperan y a la larga los fondos aumentan. Siempre, digamos, ha habido en promedio más ganancias que pérdidas y los dos lados son de los trabajadores, tanto el positivo como el negativo. Sí, y la pregunta probablemente apunta a algo que se ha comentado mucho en el último tiempo, que es que supuestamente en algún momento los cotizantes no estaban afectos a esas pérdidas. Y hoy día sí, que algo cambió, pero eso no es tan así. No, mira, ahí hay un malentendido. Hubo una época, y eso está cuando las personas que están escuchando vayan a la página web, al link que les entregó Sergio, eso lo van a ver explicado. Hubo una época en que se instalaba o se juntaba un fondo para variación en rentabilidad. Lo voy a explicar en forma bien simple. Entonces, si una AFP tenía un aumento de valor más allá del promedio, se usaba ese aumento, y ese aumento de valor que hoy en día va a la cuenta de la persona. En esa época iba a un fondo especial que en el caso de haber rentabilidades por bajo del promedio, se usaban para reponerlas, ¿ya? Hoy en día, cuando hay rentabilidades por encima del promedio de cualquier tipo, esas rentabilidades van a las personas. Y si una AFP está con una rentabilidad menor que el promedio, tiene que reponer esos fondos desde su propio capital, desde sus propios fondos. Entonces, digamos, si hay algo, es que las personas hoy día están más protegidas que lo estuvieron en ese periodo en el cual había ese fondo de variación de rentabilidad. Así que lo más importante saber es que lo que se gana es para las personas y lo que se pierde también lo asumen las personas. Y en promedio se gana muchísimo más que lo que se pierde. Y sí, por favor, no hagan movimientos bruscos con sus fondos de pensiones. Es muy importante. Sí, y ahí también todo el sistema tiene muchas complejidades y ahí se habla bastante del encaje, que el encaje son recursos que las AFP tienen para precisamente poder cubrir ciertas variaciones importantes entre una AFP y la otra respecto a las rentabilidades. Y es plata que en definitiva ese encaje puede verse beneficiado, puede verse aumentado con mayores rentabilidades, como también las AFP pierden dinero si es que los fondos caen. Y por lo tanto también hay un incentivo a que las AFP con su propio capital hagan el mejor de los esfuerzos para obtener mayores rentabilidades. Exactamente, porque el encaje está invertido en la misma forma que los fondos de los cotizantes, exactamente igual. Entonces, cuando las personas ven aumento en el valor de su fondo, el encaje también está aumentando. Cuando las personas ven una reducción en el valor de su fondo, el encaje también está bajando. Es un paralelo en términos de cómo se invierten tanto lo de las personas como el encaje de cada una de las AFP. Y ese es el patrimonio que es parte de los recursos de los accionistas que están detrás de la empresa de la AFP que administra los fondos. Así es. Bien, ya estamos pasándonos la hora, así que está muy entretenido, pero bueno, vamos a tener que ir finalizando y te voy a dejar la última pregunta, Alejandra, antes de hacer una invitación, que este mes queremos enfocarnos precisamente en el tema de pensiones. Y una de las últimas preguntas que nos llegó, que se ha hablado bastante también en el último tiempo, dadas las rentabilidades de la AFP y con el objetivo de mejorar las jubilaciones, ¿qué les parece la idea de que el Estado entregue un monto, por ejemplo, 1 millón de pesos a los recién nacidos y este se invierta hasta el momento de la jubilación? Es una muy buena idea, porque si el Estado quiere aportar, mientras más joven sea la persona, cuando aporta, más tiempo hay para que esos recursos crezcan. De hecho, esa fue en algún momento una propuesta de una de las AFP. Curiosamente, esto tiene sentido, las AFP no pueden usar
digamos, recursos para regalar cosas. Eso, digamos, tiene una historia. Y es que en los antiguos sistemas se usaban los fondos para comprar, para tener casas de veraneo, para entregar beneficios, y hoy en día la idea es que los fondos de las personas son para pensiones y solo para pensiones. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, la idea esta es buena, además que implica que la persona desde una temprana edad tendría un fondo, lo que le daría interés en entender qué significa, y podría ser un elemento de educación al mismo tiempo, más allá que generar un aumento, o sea, obviamente que es un aumento en los recursos reales, pero también es una oportunidad de aumentar el conocimiento, de hacer la idea del ahorro más real. De hecho, era algo que muchas veces los padres de familia hacían en el pasado, ¿no? ¿Verdad? No sé si es algo familiar para ti, de regalar una tarjeta, una libreta de ahorro cuando el niño cumplía 15 años, qué sé yo. La típica libreta de ahorro dorada del Banco Estado. La tuve. Claro, cuando el ahorro era algo que era súper importante de considerar, y bueno, yo creo que vamos a tener que volver a eso. Sí, totalmente. No lo había visto desde ese punto de vista, y en realidad puede tener mucho impacto en el tema de educación, porque desde jóvenes, los adolescentes, niños, saber que existen fondos que tienen fluctuaciones y tener esta relación con el mercado financiero que es tan importante. No lo había visto desde esa perspectiva y me parece súper bueno. Mejor aún. Así que, genial. Bueno, Alejandra, muchas gracias por participar en este webinar. Esto es solamente el inicio. Vamos a tener posteriormente, desde ya los dejo invitados para que se puedan suscribir. No sé si ahí el equipo puede subir el link. Yo lo voy a subir, me voy a anticipar al equipo y voy a subir el link del próximo webinar que vamos a tener hacia fines de mes, el martes 26 de abril. Hoy día hablamos harto del sistema, resolvimos algunas preguntas, pero el próximo webinar, que lo haremos con David Bravo, que fue quien lideró la Comisión Bravo, va a también participar con nosotros, y ahí vamos a debatir un poco más de lo que viene al futuro. Yo creo que es muy importante ya con el correr de los días, con el correr de las semanas, ir monitoreando qué se va dando tanto al interior de la Constitución, de la Convención Constitucional, como también por parte del gobierno, para ver qué es lo que se quiere hacer de cara al futuro. Y algo que yo he sido súper crítico, es que lamentablemente, y esto es opinión nuestra, opinión personal, hoy en día con el Congreso que tenemos pidiendo más retiros a gritos, lo que más necesitamos en este minuto es educación financiera, es hacernos cargo de nuestro futuro, porque si lamentablemente el sistema se perjudica, los perjudicados no van a ser la AFP, no va a ser el gobierno de turno, nadie, vamos a ser nosotros, las personas. Y por lo tanto nosotros tenemos que hacernos también responsables de construir ese mejor futuro. Así que mucho por debatir, mucho por conversar. Te agradezco muchísimo, Alejandra, tu tiempo y la presentación que nos diste, y también resolver preguntas que muchas personas tienen. Vamos a seguir sumando preguntas, así que las tendremos seguramente para el próximo webinar. Muchísimas gracias, Sergio, y muchísimas gracias a todos los que están escuchando. Subiremos el webinar, por supuesto, a YouTube, así que ahí seguramente muchas preguntas adicionales, comentarios. Muchas gracias, que tengan buenas noches y nos vemos la próxima, Alejandra. Que estés bien. Chao.